En el episodio de hoy hablaremos sobre las startups y cómo se diferencian de los emprendimientos. ¿Cuáles son los factores claves en los que debemos invertir a la hora de iniciar una startup? El invitado de hoy nos compartirá sus recomendaciones para no tirar la toalla y la lección más valiosa que se ha llevado luego de crear 15 empresas. También le preguntaremos cómo fomentar la innovación y qué importancia le da a la creatividad en la gestión empresarial. Quédate aquí si estás pensando en iniciar tu propia startup. Comenzamos. Todo empieza con una pregunta y este es tu espacio para hacerlas todas. Bienvenido a este lugar para reflexionar y cuestionar sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo son la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Marifrasis Mocina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a descubrir herramientas, historias y perspectivas que nos ayuden a crecer, brillar y alcanzar nuestra paz financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada el día de hoy de hablar sobre un tema que por supuesto no nos enseñaron en el colegio y pienso que es importantísimo porque el día de hoy vamos a hablar sobre emprendimientos, startups, empresas y justamente este tema como que nunca nadie nos dijo, mira, para una empresa o para un startup tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces es por eso que he invitado a nuestro podcast a Tom Horsey. Él tiene más de 15 emprendimientos en España con su empresa Eonic Fund y me parece interesantísimo saber un poco más de él. Así que le damos la bienvenida. Hola Tom, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Tommy. Para comenzar, bueno, ya antes de empezar el podcast, Tom me estaba contando un poco de su background, de su historia y me parece muy interesante, así que quisiera que él nos las comparta aquí también con nosotros. Cuéntanos, Tom, un poco de quién eres y cómo comenzaste en este mundo de los negocios. Bueno, soy inglés de educación y hispano, digamos, de cultura y casi de sangre. Mi madre era holandesa y mi padre medio ecuatoriano de Guayaquil, en concreto era su madre. Y yo empecé realmente. Bueno, empecé inicialmente mi primer, digamos, negocio, que no lo cuento nunca como negocio, porque realmente no había, digamos, una empresa detrás. Era dando clases particulares de inglés en España para vivir aquí un año y aprender español. En ese momento no hablaba ni una palabra. Y entonces, pues casi la única cosa que puedes hacer si no hablas el idioma, pero si hablas inglés, pues tenemos esa suerte de que casi todo el mundo quiere aprender el idioma, entonces bueno, me puse a hacer eso, ¿no? Y eso fue con 18 añitos, es decir, que yo era muy jovencito. Y luego estaba estudiando en Reino Unido, en la universidad en Birmingham, en Aston, que es la segunda universidad de esa ciudad. Y al final había trabajado un año en eso, que es Exxon en Reino Unido, y me habían ofrecido trabajo en otras empresas petroleras, pero a la vez me invitaron a montar una agencia, bueno, el departamento de publicidad online en una agencia muy chiquitita de Sevilla, otra vez en España. Entonces, como con solo un año de vivir en España, eh, no tenía el idioma a alto nivel, es decir, que no lo había estudiado, era lo que había aprendido en la calle. Y digo, mira, puedo volver a España, estoy allí 2 años
mejorando o perfeccionando, bueno, no es perfecto, pero bueno, perfeccionando, digamos, mi español. Y luego iré en principio me iré a América del Sur a trabajar en una empresa petrolera. Pues 30 años más tarde, con una salida que hizo durante unos años a Malta, pero 30 años más tarde, pues sigo en España. Es decir, el mundo te lleva por muchos caminos. Y como me metí en 1996 en publicidad online, que no existía realmente en ese momento, la publicidad online, es decir, yo lancé para un cliente la primera campaña de publicidad online en España, creo. Eh, mm, Terminé montando un equipo de desarrolladores, de programadores de páginas web. Ahora, en ese momento el código se hacía a mano, entonces necesitabas gente que sabían de programación. Y esa conexión entre lo tecnológico y el mercado, es decir, esa conexión, digamos, de marketing tecnológico, quizás lo podríamos llamar, pues realmente ha definido el resto de mi vida. Y bueno, luego he hecho muchas cosas, de eso me preguntarás seguramente, pero bueno, he hecho muchas cosas, pero sigo, digamos, en ese punto de conexión, en ese nexo entre el mercado y la tecnología. Bueno, Tom, muchísimas gracias por esa introducción y súper interesante que comenzaste tan joven, de 18 años, que me imagino por eso has tenido tantas empresas o tantos emprendimientos. ¿Todos se han basado en tecnología y publicidad o te has ido por otras ramas? ¿Qué otras cosas has hecho? Sí, he hecho algunas locuras, sinceramente. Empecé el primer negocio, digamos, de verdad que hice, y cuando digo de verdad, uno que yo cuento como un negocio, era de contenidos digitales. De hecho, eran de contenidos móviles. Luego era tema de publicidad online, de nuevo, es que como que volví a mis inicios, ¿no? Y, y luego empecé a hacer pues un poco de todo. Hice un tema de audiovisual, de televisiones como conectadas y tal. Y un montón de cosas. Hice hasta unas tintorerías, digamos, digitales. Claramente no son digitales, se lavan la ropa, pero lo que era el interfaz de usuario era digital, que eso en su día era muy nuevo. Luego salió una empresa en California que hacía lo mismo, luego otro en España, por ejemplo, que se llama Mr. Jeff, pues unos años más tarde y tal. Pero bueno, yo lo empecé a hacer al principio de todo porque vi que había una oportunidad de conectar negocios muy tradicionales con vías bueno, eso, vías de conexión con el usuario digitales, ¿no? Una cosa de placas solares, porque es verdad que creo que hay que ser más sostenibles en cuanto a nuestra forma de vivir, sino pues yo no sé lo que va a quedar a mis Correcto. nietos. Y entonces hace unos años pues empecé con eso. España, claro, tiene mucho sol y de hecho pues es una potencia hoy en día en temas de renovables, ¿no? Pero bueno, hice eso y algunas cosillas más, pero sí es verdad que la mayoría han sido negocios, digamos, digitales, enlazados de alguna forma, siempre he tenido algún enlace con el mundo físico, el mundo real. Y de Ok. hecho, lo último que hemos hecho, y esto es lo que comentaste, es Ionic Fund, que es un fondo de inversión en startups tecnológicas en sus etapas iniciales en España. Y allí la gran mayoría de las empresas, no todas, pero bueno, la mayoría, ¿no? 60%, 65% quizás de las empresas, tiene un pie en lo físico y un pie en lo digital. Hasta uno que es 100% digital, porque lo que hace es digitalizar procesos,
lo hace en fábricas y almacenes. Es decir, claro, la fábrica es digital, es físico, aunque el sistema, la capa de valor que ellos ofrecen es totalmente digital, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen un pie en un campo y un pie en otro, porque creo que por allí, a la larga, es donde van los tiros, ¿no? Hay cosas puramente digitales, pero son mercados muy, muy, muy competidos, porque claro, la competencia es global al instante, y como es imposible ser el mejor siempre en lo que haces, es imposible. Google, yo qué sé, Google como máquina de búsqueda supuestamente era el mejor, ¿no? Bing tiene algunas búsquedas que son mejores y luego saltas a Chat, ¿no? Y Perplexity funciona mejor que Gemini o que Google, en mi humilde opinión, ¿no? Entonces, hasta para las empresas tan súper potentes como esos, que tienen gente tan buena metida, es imposible durante el largo plazo ser los mejores en todo, ¿no? Entonces, pues tener un pie en lo físico y un pie en lo digital, creo que aporta una defensibilidad que a la larga ayuda a eso. Y hay muchas formas de hacerlo. De eso podríamos hacer un podcast entero hablando de métodos de conseguir eso. Regulación es uno, hay muchas fórmulas. Claro, y sabes que siento que también sí, bueno, este método híbrido también es interesante porque en este mundo que es todo digital, tener algo físico es algo valioso para el cliente también. No solo estar detrás de una computadora o detrás de un teléfono móvil tratando de hacer negocios o hacer cosas que para conectar con tus clientes, y esta modalidad creo que está muy interesante tener físico y digital también. 100%. Y también si lo extrapolamos o vamos a la base, las personas, todos los negocios se basan en personas, ¿no? Todos. Sí. Mira, Tesla no ha pagado 30,000 millones y Elon Musk, bueno, ayer, ¿no? O antes de ayer. No lo ha hecho porque yo qué sé, pues es un algoritmo que crea, lo hace por la persona que es y la capacidad que tiene como persona de sacar cosas adelante, ¿no? Que claramente en su caso es muchísimo, ¿no? Entonces, todos los negocios van de personas y las personas reaccionamos mejor y trabajamos mejor juntos cuando hay conexión. Y cuando hay conexión física, y cuando vemos cara de cara, y cuando compartimos pan y agua, ¿no? Comidas, momentos, experiencias, comidas y tal, todos funcionamos mejor. Esto es algo que ha existido desde los inicios de los tiempos, ¿no? Que los neandertales en sus cuevas, pues tenían su tribu, y los otros no eran de su tribu, y eran de su tribu porque vivían en la misma cueva, ¿no? Estoy simplificando quizás, ¿no? Pero bueno, eso es trasladar esto de digital a lo más básico, que es la relación humana, ¿no? Que creo que es muy importante. Desde luego, en nuestro negocio de capital riesgo, todo va de personas. Tecnología, por supuesto, porque invertimos en productos tecnológicos, pero detrás de la tecnología son personas, y nosotros realmente invertimos en personas. Perfecto, sí. Y hace un momento mencionaste una palabra clave que es startup. Y siento que esta palabra es una palabra nueva. No es algo que lo hemos escuchado por años y años, sino que es de, no sé, será de solo un par de años atrás que esta palabra es startup. Pero justamente quiero aprovechar la oportunidad en este espacio que nos expliques un poco qué es una startup, porque a lo mejor muchas personas no lo saben. Es lo mismo que un emprendimiento, es más que una empresa, menos que una empresa. Vale, sí, mira, hay muchas definiciones de lo que es una startup, ¿no? La más básica quizás es una empresa basada en la tecnología, en la innovación de recién creación, ¿no? Y dependiendo en el país, hablan de menos de 3 años, de menos de 5 años, no sé qué, no sé cuánto, para definirse como una startup. Lo que pasa es que luego hay empresas como un Uber
que todavía hablan de que es una startup y pues lleva más de 5 años y tal, ¿no? Entonces, yo creo que más que definir exactamente qué es una startup y cómo se diferencia de otro tipo de negocio o otro tipo de empresa, porque al final es una empresa, ni más ni menos. Yo creo que te voy a explicar diciendo que es invertible y que no es invertible, ¿vale? Porque al final la lógica detrás del mundo startup es que tú se levanta inversión de terceros normalmente para crecer con más rapidez, ¿vale? Y porque todos los negocios, y todos, esto da igual que sea una tienda, ¿no? Pero startups más aún, tiene una ventana de oportunidad, ¿no? Cuando por circunstancias pueden competir o sobrecompetir en su mercado, ¿no? Imagina una panadería, ¿no? Se abre un nuevo barrio, se construye un nuevo barrio en una ciudad y no hay panadería. Pues se abre una panadería y esa panadería, como la única panadería en ese barrio, va a vender todo el pan, entre comillas, ¿no? Todo el pan que se vendía en ese barrio. En el momento que abre una segunda panadería, va a vender a priori la mitad del pan, ¿vale? Entonces su ventana de oportunidad principal era mientras era la única panadería, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que intentan hacer las startups. Lanzan una solución y intentan aprovechar al máximo esa ventana de oportunidad que tienen para crecer, ¿no? Y hacen ese crecimiento con inversión. Entonces, para explicar qué es una empresa invertible comparado con una empresa no invertible, lo que podríamos definir una startup en este contexto comparado con una empresa que no es invertible. No es invertible por capital riesgo, es decir, por los que invertimos en startups, puede ser invertible por otro tipo de inversor. Son empresas donde la unidad adicional de facturación genera unos costes cada vez más pequeños, ¿vale? Es decir, y con una escalabilidad, es decir, con un potencial de crecimiento muy alto. ¿Qué quiero decir en este caso? Pues lo típico de una startup es una empresa tecnológica que ofrece una solución digital a un problema. Vamos a decir, tenemos uno, por ejemplo, que hace un análisis de los datos de clientes de una empresa para decirles, sobre todo farmacias, para decirles qué productos deben vender a un usuario o qué compras son más probables que haga el usuario, ¿no? Es decir, que yo entro en una farmacia online, pues ven un hombre, 52 años, no sé qué, no sé cuánto, y dice, pues mira, quizás quiere comprar statinas, ¿no? Para reducir el nivel de colesterol, o algo semejante, o aspirinas de niño para el tema de la sangre, ¿no? Entonces, esta empresa hace esta solución. Esa solución cuesta mucho crearla, porque tiene que hacer un montón de código para crear una solución. Pero una vez que está creado, hay que desarrollarlo, hay que hacer mejoras, ¿no? Pero ya está construido. Es decir, si yo vendo a un cliente, mi coste mi coste variable de ese cliente es muy poco, ¿vale? Porque la base de mi coste es fijo, es decir, ya construido. Entonces, mientras yo voy vendiendo más y más y más, mi margen total va creciendo, porque Okay. cada unidad adicional no genera, digamos, un coste adicional o un coste muy pequeño, ¿no? Los servidores para ofrecer la solución. Y además es exponencial porque esto lo puede contratar cualquiera. Puede ser una farmacia en Guayaquil, puede ser una farmacia en Madrid, puede ser una farmacia en Barcelona. Por lo cual, puedo tener un montón de clientes entrando, contratando mis servicios sin añadir costes muy grandes adicionales y de una forma, pues cada vez que uno contrate, como además esto es algo que contraten de forma en suscripción, pues
va creciendo, creciendo la facturación, ¿vale? Eso lo hace un crecimiento, lo que en J, ¿no? En donde no es lineal, no es cada unidad de facturación, cada barra de pan adicional que vendo tiene el mismo coste para mí, que es relativamente alto. Es verdad que la panadería es un coste fijo, pero más o menos la diferencia en economías de escala son pequeñas, ¿no? Mientras la startup, que es digital, pues cada vez que vende a un nuevo cliente, pues no hay un coste adicional. En la panadería pueden entrar cada día pues 1,000 personas, porque si no se hacen cola por la esquina y no pueden entrar, en mi solución digital pueden entrar 10 millones de clientes al día o 100 millones. Contrato más servidores, no es más. Y hay empresas como Google Cloud, como Amazon Web Services y tal, que eso es su negocio, es proporcionarme esta solución de una forma flexible. No sé si así lo he explicado bien o no. He intentado hacer esa comparativa con negocios más tradicionales porque se entiende un poco la diferencia, ¿no? Sí, claro, va de regreso a la pregunta anterior, o bueno, lo que estábamos comentando anteriormente de lo digital y lo físico. Siento que con esto de startups tienes que fomentar mucho más todo lo que es esa conexión de lo que estábamos hablando. Y obviamente innovar para que más gente nueva venga, porque como tú dices, sí, en una panadería físico viene tal número de personas, pero digital te puede venir hasta 10 millones. Entonces, quería también preguntarte, o cómo es que hay esa diferencia, o cómo fomentas esa, bueno, en este caso, creatividad para poder atraer más personas. Bueno, vamos a ver, la creatividad, nosotros sí es verdad que intentamos fomentar la creatividad una vez que estamos invertidos en una empresa, ¿no? Porque encontrar soluciones creativas a problemas que existen en el mercado es una ventaja, puede convertirse en una ventaja competitiva. Sí es verdad que invertimos en equipos y proyectos que ya tienen soluciones creadas, ¿no? Que quizás tienen el borrador, lo que llamamos el MVP del producto creado, o sea, el primer versión, el prototipo creado, pero sí que tiene un prototipo creado, ¿no? Entonces eso lo han creado sin nuestro apoyo. ¿Cómo le apoyamos en ese proceso a partir de ese momento? Pues realmente es conectándolos con otras personas que nosotros tenemos en digamos, en nuestra comunidad, ¿no? Al final, como fondo de inversión, tú tienes, bueno, puede haber más, ¿no? Pero tú tienes 3 comunidades o 3 grupos de personas que pueden apoyar a cualquier empresa donde invertimos, ¿vale? Tienes los funders, es decir, los emprendedores de las empresas donde has invertido, que digamos que son parte de tu familia, ¿no? Porque tú eres socio con ellos. Tienes el equipo propio que tiene el fondo, que somos, en nuestro caso, son 7 personas. Y luego detrás del fondo, tú tienes que tener personas que ponen dinero suyo para que nosotros lo invertimos, ¿vale? Que en la jerga del mercado lo llamamos LPs, Limited Partners, ¿vale? Pero son los inversores del fondo, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos 85 empresas activas entre el fondo y inversiones anteriores que yo hice como Business Angel en la comunidad, digamos, en nuestra familia de Ionic, ¿vale? Allí, pues, puede haber, como no hay 3 founders, hay 3 emprendedores en cada proyecto. Vamos a decir, de vez en cuando hay uno, por lo cual vamos a decir que un promedio de 2, pues 85 empresas son 170 emprendedores, 7
de nosotros del equipo son 177 y luego tenemos unos 100 inversores que invierten su dinero en nuestros fondos para que nosotros invertimos en las startups. Por lo cual, podríamos decir que nuestra comunidad son de 277 personas, ¿no? Entonces, hay 277 personas, todos muy creativas, todos que se preguntan mucho sobre todo lo que está pasando en el mundo y piensan mucho sobre lo que está pasando en el mundo, que tienen una capacidad quizás de ayudar a un emprendedor cuando se encuentra con un bloqueo mental, ¿vale? Es decir, ¿cómo paso a partir de este momento? Ya he creado mi prototipo, pero no lo compran. ¿Cómo lo llevo al mercado? O lo he llevado al mercado, pero tiene un problema con esto. No hay recurrencia en los clientes. ¿Cómo mejoro eso? Quiero vender en Ecuador. ¿Cómo vendo en Ecuador? Que yo no sé nada de Ecuador. Yo soy de Barcelona, ¿no? Todos estos problemas, ¿cómo levanto dinero de otros inversores? ¿No? Hay un montón de problemas que la mayoría son problemas típicos, ¿no? Cómo aumento mi equipo, cómo contrato comerciales, cómo despido gente, cómo resuelvo un problema que tengo con otro de mis socios, ¿no? Son problemas muy recurrentes, suelen ser básicamente, perdón, mi gato va a meterse otra vez en la llamada, que son problemas muy comunes, es decir, que suelen pasar en diversas empresas y tal, y tenemos 277 personas que han vivido esto, que pueden ayudar a las empresas encontrar una solución creativa a su solución, a su problema, ¿no? Es decir, como todo en la vida, 4 ojos ven mejor que 2, ¿no? Ven cosas que solo 2 no hayan visto, ¿no? Entonces, son capaces de quizás decir, oye, ¿ya he probado esto? ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué no he pensado yo en eso, no? Entonces, pues, te ayuda, ¿no? Tener ese apoyo de, digamos, la comunidad. Ah, ok, entonces ese es como el proceso interno, diría yo, de una empresa, o sea, cuando estás comenzando una empresa. De ahí me imagino que exterior ya sería más enfocado en publicidad, marketing. No sé si me estaría olvidando de otras Bueno, cosas. sí. Hay muchas cosas del mundo exterior que se pueden mejorar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos una comunidad, una familia, digamos, extendida de 277 personas, allí, si tú tienes un problema con Meta, pues va a haber 30 personas que han vivido el mismo problema con Meta. Pues entonces ellos te pueden decir, oye, lo resolvimos de esta forma. Y quizás hay de esas 30 personas, hay 10 soluciones distintas que han utilizado en el pasado. Pues eso te ayuda a pensar, pues tengo que hacer esto en este caso, ¿no? Entonces es realmente un apoyo, digamos, a ese proceso de soluciones creativas de que hablabas, ¿no? En una empresa. Lo que como funcionamos nosotros, por lo menos, es que si alguien tiene un problema, nos lo comunica o a nosotros directamente, al equipo interno, que somos el nexo de conexión entre los funders y los inversores, o al grupo de funders, que tenemos un grupo de WhatsApp y tal, y alguien dice, oye, yo tengo este problema. A partir de ese momento, o alguno de los emprendedores que tenemos en la comunidad, o nosotros buscando una solución en un inversor en el fondo, le proponemos soluciones a sus problemas. Ahora, esto no se hace con cada problema que alguien encuentra, pero si hay un problema gordo, nos pondremos manos a la obra para buscar una solución a ese problema, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos uno donde el emprendedor se quiere ir. La empresa va bien, pero el emprendedor dice, mira, me han hecho una oferta de trabajo y mi pareja me está presionando para que lo acepte, entonces quiero dejar la empresa, pero la empresa va bien. Hay 12 empleados, está facturando, está creciendo muy bien y tal. Pues estamos buscando alguien para reemplazar a ese fundador para resolver un problema gordo que si no tendría la empresa, ¿no? Del proyecto, no tendría, digamos, un líder. Pues,
Pues en esos casos no ponemos manos a la obra para resolverlo. Ok. O sea, cada uno aporta un poco para poder hacer, en este caso, una empresa que funcione correctamente. Básicamente, sí. O para hacer que la empresa funcione mejor de lo que funcionaría sin nuestro apoyo. Ok, perfecto. Y pasando un poco ya de cosas técnicas, más enfocados como al desarrollo personal o tu mentalidad, quería que nos compartas me imagino que durante todo este tiempo que tú has comenzado tus emprendimientos o tus empresas, has querido rendirte, has querido tirar la toalla. Quería saber si nos podrías compartir algún consejo o algo que tú hayas hecho para no rendirte, que no te haya impulsado, o sea, algo que te impulsó, que te diga, no, yo quiero seguir en esto. Vale, sí, eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Hay días que nos levantamos y tenemos más fuerzas y hay días que nos levantamos y decimos, "Uf, es que ya me supera, ¿no? Por las razones que sean, muchas veces es un cúmulo, ¿no? O normalmente es un cúmulo de todo. ¿Qué hago yo? Intento fortalecer en general, hago muchas cosas, ¿eh? Pero en general lo que intento hacer es fortalecer mi capacidad de aguante, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues una cosa que hago que es un poco extraño, pero hago ayunos, ¿no? Porque hago ayunos de quizás 3 días. He hecho alguna vez de 7, pero bueno, lo normal es que hago 2 días y medio, 3 días y medio por ahí. Y claro, es difícil no comer. Es decir, te da ganas de comer. Es verdad que cuando ha pasado ya al tercer día es más fácil a nivel fisiológico, pero sigue siendo relativamente complicado a nivel psicológico, ¿no? Hace algo que no es lo más cómodo para tal. Wow. Y Eres entonces 7 días. Has estado 7 días sin comer. eso es el máximo, pero ya no hago tanto porque me bajan los niveles de energía. Entonces, pero 3 días, 3 días y medio lo aguanto bien. Entonces, eso me ayuda a fortalecer mi capacidad de hacer cosas que no quiero hacer, ¿no? Luego, intento hacer ejercicio. Hago menos de lo que me gustaría y me cuesta meterlo en mi rutina porque siempre hay cosas que hacer desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Hay WhatsApp, hay emails, hay mensajes, hay ideas que tú estás pensando y tal, por lo cual es difícil meterlo en mi rutina, encontrar ese tiempo, pero intento hacer ejercicio, hago pues, natación es lo que más he hecho en los últimos años, aunque odio nadar, pero bueno, vas a la piscina y desde luego no puedes estar con el móvil, ¿no? en el agua. Media hora por lo menos. Media Sí, hora que hago, real- hago, exacto, de hecho, hago exactamente media hora. Voy a la piscina, me cambio, me meto en el agua y a partir de ese momento media hora en el agua. Y intento hacerlo todos los días que estoy en la oficina. Luego intento dormir bien, controlo mi sueño, porque cuanto mejor duermes, más fácil es aguantar el día siguiente. Todos hemos tenido un día donde no hemos dormido bien y nuestra capacidad de aguantar chaparrones es más complicado, ¿no? Por lo cual intento dormir bien, intento comer bien y luego, y esto es un poco más nuevo, pero que intento desconectar. Uh, Cuando mi padre tenía un dicho muy sentido que era work hard, play hard, keep laughing. ¿Vale? Y entonces, realmente y especially keep laughing. Pero para él lo más importante era que si vamos a trabajar, estamos trabajando. Era como mindfulness, ¿no? Que estamos en el momento. Si vamos a trabajar, estamos trabajando. No te pones a mirar otras cosas porque entonces no te estás sacando la productividad que puedes de trabajar en el momento que estás trabajando. Pero igual, cuando estás jugando, cuando no estás trabajando, disfruta al máximo lo que estás haciendo, porque las horas es lo único que nadie puede recuperar, ¿no? Da igual que te llamas Elon Musk,
o Tom Rossi, ¿no? Que es imposible recuperar minutos perdidos, ¿vale? Y luego siempre hay que disfrutar, es decir, siempre hay que reírse. Aunque estás trabajando, hay que encontrar momentos para reírte porque eso también te ayuda con aguantar lo que no venga, ¿no? Si Para tú no no te ríes. tirar la toalla. Exacto, si tú ríes al peligro, el peligro deja de tener ningún poder sobre ti, ¿no? Entonces, eso es intento también desconectar mentalmente, que cada vez es más difícil, ¿no? Porque es lo que te he dicho, el móvil lo tenemos, bueno, lo tengo aquí al lado, entonces el móvil lo tiene al lado, tienes el reloj que te va avisando cosas, entonces cada vez hay más estímulos de fuera, de cosas que nos llaman, digamos, la atención o nos exigen contestarlas, ¿no? Sí, creo Entonces, que esa es pues, la cosa que más se me dificulta. Tenemos demasiadas notificaciones, demasiados distractores que no permiten a uno estar enfocado en lo que está haciendo. Es muy real lo que dices. sí, sí, eso hay que trabajar mucho para, bueno, intento hacer meditación también por eso misma, aunque hago mucho menos de lo que me gustaría, pero muchísimo menos de lo que me gustaría. Pero que mm, hay que hacer un esfuerzo para poder centrarse en cosas. Leer. Antes yo leía un montón, ahora me cuesta leer, sinceramente, a mí. Y te digo, yo podría leer un libro al día sin ningún problema. Yo leo relativamente rápido y me gusta. Ahora hasta ficción me cuesta. Porque es como, te pones a leer una página, y bueno, que he tardado 20 segundos y tiene la notificación del Instagram y del LinkedIn y del WhatsApp y tal, y es tan fácil coger ese móvil o ese ordenador y repasar esa información. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande, porque si no lo hacemos, nuestra capacidad de aguante en general es mucho menor. Y de hecho, yo creo que estas cosas van por fases, ¿no? Pero tengo un poco la sensación que eso está pasando en la generación, la siguiente de la mía, es decir, mis hijos. Yo le veo con menos aguante que tenía yo. Digo, pero si yo le he enseñado cómo he bebido, me ven trabajar, me ven aguantar, me ven hacer ayunos. Ellos son incapaces de hacer un ayuno, incapaces. Mentalmente, ¿no? Y físicamente, todos lo podemos hacer, ¿sabes? No es complicado, ¿no? Casi todos tenemos grasa de sobra, algunos con más, algunos con menos, pero todos tenemos grasa de sobra, ¿no? Entonces podemos sobrevivir, ¿no? Mientras bebemos agua, podemos sobrevivir, porque son incapaces mentalmente de hacerlo. Entonces yo creo que estamos pasando por una fase, una época en la vida donde esto se hace más complicado para todos, entonces pues tenemos que hacer más esfuerzo para conseguirlo, porque si no lo conseguimos, es verdad que nuestra capacidad de aguantar es menor, ¿no? Sí, la verdad es que personalmente, esa es mi batalla diaria, como te comenté. Cuando, por ejemplo, me llega una notificación, ya me perdí. O sea, ya totalmente me desconcentré de lo que estaba haciendo y regresar a lo que, o sea, al enfoque que tenía es muy difícil. Sí. O sea, ya la verdad es que sí, es impresionante cómo esto nos puede también distraer de lo que estamos construyendo. O sea, si estoy concentrada en mejorar mi emprendimiento, mi startup o lo que sea, y regresar al momento clave donde estoy totalmente concentrada, sí, eso puede afectar a nuestros emprendimientos o empresas. A nuestra productividad, al final todo lo que hacemos es un cúmulo, es una acumulación de cosas que hemos hecho en el tiempo. Entonces, si hacemos menos cosas porque somos menos productivos, lo nuestro va a ir peor. Sí, Es, es, es muy loco, pero creo que de ahí también podemos sacar lecciones valiosas. O sea, como tú sí, dices, sí. Te iba a dar un pequeño consejito. Mira, hace años, claro, antes de realmente los móviles y las aplicaciones y las redes sociales casi, ¿no?
yo leí un libro, porque el problema en ese momento era el email. Era solo el email. Las llamadas, la gente te llamaban por teléfono o había email, ¿no? Y, y yo tenía un problema con email porque cada día pues terminaba mi día y tenía 50 emails que no había contestado y me sentí mal, ¿no? Mm, y más o menos en agosto me ponía al día y luego empezaba el año y otra vez, pum, 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 ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, porque me fui 10 días a la montaña y ahora estoy, creo que contestando cosas del día 18 de julio, ¿no? Es decir, que estoy ya con 3 semanas, digamos, cosas de hoy o del 18 de julio. Y luego pasaré el de hoy y 17 y así sucesivamente. Pero que cuando estaba leyendo este libro, decir, ¿cómo resuelvo esto en su día? Decir que la mejor forma, y es verdad, la mejor forma de reducir la cantidad de cosas que recibes, mensajes, emails y tal, es no contestarlos. Así de fácil. Wow. Si no hay necesidad de contestar, no contestes. Y si no, porque si aunque tú dices, ay, muchas gracias, son capaces de decir, no, gracias a ti. Pues acabas de añadir un email o un mensaje más, otra notificación. Si tú no le dices, y no es ser grosero, no, eso no es de ninguna forma, pero si tú no le dices muchas gracias, que al final también le estás añadiendo trabajo para ellos, pues entonces un email menos para ellos y para ti. Y lo peor es cuando tú tienes un grupo de WhatsApp o un grupo de email y tú dices muchas gracias o acabas de crear 15 emails para las personas y 15 oportunidades pero dicen, oh no, muchas gracias a ti, Marie. ¿Sabes? Entonces, al final, un mensaje que no, que sienta bien, no sé qué, no sé cuánto, al final te generado quizás 20 mensajes adicionales. Y cada uno de esos mensajes te ha tomado 5 segundos. Pues esos son 2 minutos de tu día desperdiciado. Wow. Por decir, ¿sabes? Y entonces tú empiezas a decir, ¿cuántas veces hago eso al día? Pues si yo hago eso 20 veces al día, acabas de ganar 40 minutos y no lo haces. Wow. Sí, igual en inglés dice everything adds up. So, Everything adds up, exacto. esos segunditos que estamos utilizando, bueno, para los que no hablan inglés, everything adds up es todo cuenta, o sea, todo se Sí, suma. todo suma, sí, exacto. Entonces, si es que sí, gastamos esos 2 segundos más y 2 segundos más, al final sí, como dices, estamos perdiendo 2 minutos de tiempo. Y peor yo, que soy súper distraída, puedo perder hasta 10. Pues, Así que, allí lo tiene. Mis hijos piensan que soy un fanático del tiempo, pero digo, mira, estas cosas cuentan. Es decir, que no es que tengas que ser fanático, simplemente consciente. Y si eres consciente, mejoras. Y si mejoras, pues no digo que tengas que dedicar esos 40 minutos que ganas al trabajo. Lo dedicas a tomar un café con tu mejor amigo. Pues acabas de mejorar tu calidad de vida una barbaridad. Bueno, eso sería mi pequeño consejo para ti. perfecto. Y también, bueno, ¿y qué le dirías a alguien que quiere comenzar con su emprendimiento, startup? Ya que estamos hablando de consejos, vamos Sí, a sí. sacar más consejos más. Vale, sí. Mira, lo primero que hay que entender es que esto es un maratón, no es un sprint, ¿vale? Las cosas tardan tiempo. Y las cosas no llegan fácil, hay que hacer un esfuerzo, ¿vale? Y yo me acuerdo, tú sabes que durante muchos años Elon Musk no daba entrevistas, o daba muy, muy, muy pocas entrevistas. Luego empezó a salir en todos los medios, ¿no? Comprar su propio medio, ¿no? Pero antes de eso, daban muy pocas entrevistas. Pues yo creo que fue la primera que dio cuando estaba empezando a salir de eso era, le preguntaban, dice, bueno, Elon, ¿cómo haces tantas cosas, no? SpaceX, Tesla,
eso que tiene los túneles, que no me acuerdo cómo se llama, yo qué sé, Solar, no sé qué, cómo se llama, ¿sabes? Era 5 o 6 en ese momento, ¿no? Y dice, pues, trabajo 100 horas a la semana. Entonces, yo consigo en 4 meses lo que uno que hace 40 horas a la semana consigue en un año. Entonces, voy a 2 veces y medio lo que hace él. No dijo que era más listo, dijo, trabajo mucho. ¿Vale? Entonces, claramente es muy listo también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que trabajar duro. Da igual quién seas, hay que trabajar muy duro para sacar las cosas adelante. Entonces, eso es lo primero, mentalizarte que tienes que trabajar muy duro. Y si no estás dispuesto a trabajar muy duro, yo creo que mejor quizás no intentarlo, porque si lo intentas y no te sale, te vas a salir frustrado. Y no hay nada peor que estar frustrado. Entonces, mentalízate. Recomiendo mucho emprender, lo he hecho muchos y te llena mucho y dejas huella, ¿no? Que cuando siempre dicen que cuando te mueres, las únicas cosas que te hacen sentir mal es las cosas que no has hecho, ¿no? Que no he hecho esto, Correcto. no he dedicado tiempo, no hice este proyecto que tenía que hacer, ¿no? Entonces, yo recomiendo que se haga, pero hay que prepararse mentalmente para el trabajo, ¿no? Igual que si vas a hacer un maratón. Si haces un maratón pensando solo voy a correr 1 kilómetro, a 1 kilómetro y 100 metros, dices yo no puedo más, ¿no? Mientras si dices voy a hacer un maratón de 44 kilómetros, en el kilómetro 43 estás pensando no puedo hacer más, ¿no? Pero lo voy a conseguir, ¿no? Entonces te mentalizas para lo que tienes adelante. Eso es lo fundamental. Segundo, los proyectos con equipos complementarios, y aquí recomiendo 3 personas, porque 3 como una silla, ¿no? Es estable, ¿no? Que 2 pueden llegar a una decisión, y siempre se llega a una decisión sobre las cosas, por esa razón. Uh, mm, los equipos que se rodean de personas complementarias tienen una probabilidad de éxito muy por encima de proyectos que no tienen un equipo complementario o tienen un equipo no complementario. No, yo casi todos los proyectos que he hecho yo, lo he hecho yo solo o con una persona, ¿vale? Eso también es verdad, pero tienes que ser una persona poco loca para conseguir, o más loca que con un equipo para conseguir eso, ¿no? Sí, y aún así, como te digo, los momentos, si sois 3, en los momentos donde uno flojea porque está pasando mal día o está malo, tiene gripe o COVID o yo qué sé, o cualquier cosa, los otros 2 sostienen el negocio, ¿no? Cuando estás solo, es más complicado. Entonces tiene que tener un nivel de locura y de fortaleza mental mucho mayor si lo hace solo. Por eso mismo las estadísticas demuestran que hay mayor probabilidad de éxito cuando tienes un equipo complementario, ¿no? Entonces yo creo que si haces esas 2 cosas, que te rodeas de personas que te van a hacer mejor, va a hacer el proyecto mejor y quizás sacar lo mejor de ti o permitirte enfocarte en lo que mejor haces y estás muy bien mentalizado, lo más probable es que te va a salir, ¿eh? Ahora, fíjate tú que no he hablado de tecnología, no he hablado de producto, no he hablado de modelo de negocio, porque todas esas cosas dependen del equipo que lo estás llevando a cabo. Claro, eso nomás, sí, lo inicial, lo básico para poder iniciar tu emprendimiento, el startup, el proyecto que tú desees. Claro, de ahí me imagino que sigue muchísimas cosas más. Sí, sí, siguen muchas cosas más, pero te digo, si tú te pones, tiene 2 personas con quien dice, Dios, con estas 2 personas seríamos capaces de vencer al mundo. Pues entonces siento con ellos, tómate un café, una cerveza, come, da un paseo, haz un viaje juntos, lo que sea, y deja las ideas fluir, ¿no?
Y una vez que hayas hecho ese trabajito, pues seguro que hay uno que dice, vamos a ir por ahí. Y luego eso es tu norte magnético. Luego pivoteas y encuentras tu camino, ¿no? Pero ya tienes una idea de, ese es mi destino, ¿no? El norte. ¿Sabes? Tú en Ecuador dices, yo quiero ir al norte, yo quiero ir al norte, ¿no? Bueno, puede acabar en Seattle o en Toronto, ¿no? Distintos países y distintas costas, pero vas al norte. Eso es tu idea inicial. Sigues en el norte. Wow, sí, me imagino que si ya seguimos con más consejos nos vamos a desviar por diferentes lugares, porque como dices, tendremos que tener un apoyo. Creo que ese es el consejo más valioso, que sí, cuando uno está haciendo esto solo, quiere iniciar un proyecto, es más difícil solo. Eh, Es más difícil, claro, no todos hacemos de todo bien. De hecho, no hay nadie que hace de todo bien. Y yo hago muchísimas cosas muy mal, muchísimas, pero hago algunas cosas bien. Y yo más o menos he aprendido lo que hago bien y lo que hago mal con los años, ¿no? Entonces, si me rodeo de personas que son buenos en las cosas donde yo no soy bueno, pues entonces tenemos un equipo que es mucho más potente de lo que puede ser yo solo, ¿no? Y así con todos. Wow, perfecto. Sí, me encanta ese consejo también, porque a veces creo que cuando queremos hacer un proyecto y estamos emocionados de hacerlo, es como que yo quiero hacer todo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y es verdad, es imposible ser bueno en todo. Más bien hay que desarrollar en lo que tienes que desarrollarte en lo que sí eres bueno. Sí, totalmente. Y siempre tenemos que hacer algunas cosas más, de que al final tenemos que ser todoterrenos en este mundo, ¿no? Pero si hay algo que hace muy mal, yo qué sé, imagina, tú haces un negocio de un podcast, ¿no? Y eres malísima con tecnología, con montando webs o cortando vídeo y tal, pues si te unes con una persona que es muy buena con eso y tú eres muy bueno con entrevistas y los contenidos, pues entonces os vais a complementar súper bien. Correcto. Sí, muchísimas gracias, Tom, por todos tus consejos. Y bueno, de esta conversación creo que puede ir por horas, así que te agradezco mucho. Sí. Para terminar, quería preguntarte, ¿qué es expansión para ti? ¿Qué es expansión? Eh, mm, Aumentar lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Es decir, iría a la definición más básica. Esa expansión puede ser de todo tipo. Puede ser expansión de conocimiento, puede ser expansión de clientes, pero es aumentar lo que actualmente tenemos, ¿no? Sí, y yo creo que eso para mí sería la cosa. ¿En qué me quiero expandir yo? Pues realmente en dos cosas principales. Uno, que tenemos que levantar nuevos fondos, porque tenemos que seguir haciendo lo que hacemos y expandir la cantidad de cosas que estamos haciendo y en cierto nivel las temáticas que estamos tratando a nivel de inversión y expandir a nivel conocimientos. Que siempre tengo ganas de expandir la cantidad de conocimientos que tengo, o la capacidad luego de unir puntos. Si tienes una visión más amplia, puedes unir puntos que quizás si no lo tienes tan amplia ni sabes que existen, ¿no? Ah, y hago eso muchas veces con viajes, de hecho, porque pasa un entorno Perfecto. muy distinto y te abre la mente. Por eso he dicho que cuando te encuentras con unos fondos con quien quieres hacer cosas, si vais de viaje, seguro que os van a salir ideas que no saldrían en tu entorno normal. Y eso puede ser un viaje a 1 hora para dar un paseo por el campo, y que no tiene que ser a Alaska, ¿no? Así que...
Sí, a mí también me encantan los viajes para expandirme, me parece Exacto. la mejor manera. Bueno, Tom, te quería agradecer por compartir con nosotros todo este mundo de los negocios, de los emprendimientos, que creo que hasta nos quedamos cortos, pero te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has regalado y bueno, siempre bienvenido en Buscando Expansión. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Yo en lo personal tomé hartas notas para mi propio negocio, que si quieren pueden pasar a verlo. Estamos en Instagram como lavanderiapremium.es. Y la pregunta del día de hoy es, si pudieras comenzar tu próximo emprendimiento, ¿cuál es la idea que más te gustó de este episodio? Ya sabes que puedes responderme en todas mis redes sociales como It's Marie Francis. En estos días estoy más activa en Twitter, también conocida como X, LinkedIn, que estoy tratando de aprender de esa red social y tratar de sacarle el mayor jugo posible. Y por supuesto, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que es donde también subimos los episodios con video. No te olvides de compartir este episodio con quien pienses que lo necesite y nos vemos hasta la próxima.